¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra sesión en vivo de Solo Jazz aquí en Jalisco TV. Y estamos muy contentos porque esta sesión tenemos a dos grandes guitarristas, improvisadores y además queridos amigos de hace mucho tiempo, Juan Castañón y Tom Kessler. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muy bien. Gracias por el espacio y bueno, pues contentos a pesar de todo que se hagan estas cosas, ¿no? Y además es una sesión que es poco usual porque es finalmente pura improvisación. Y a mí me gustaría que me contaran cómo fue su camino desde que empiezan a tocar hasta llegar a este terreno de la libre improvisación. Pues sí, fue muy curioso porque para mí, en mi caso, ahora que lo he analizado, siempre tuve curiosidad por la improvisación libre desde casi que empecé a tocar música, a pesar de que no era algo que existía. O sea, era algo, el poco jazz con el que yo me topé, pues aquí con, ¿te acuerdas? Carlos de la Torre, etcétera. Era más clásico. Sí, era jazz tradicional y chistosamente el otro día buscando entre mis cassettes perdidos de mi casa, de mis papás, encontré una grabación de Diego y yo improvisando libremente y fue un poco impactante para mí porque pensé, bueno, en ese entonces yo no conocía casi nada de este mundo, sí conocía el jazz, pero ya tenía esa inquietud. Pero en realidad yo seguí con jazz, digamos, tradicional y quizá no tan tradicional, pero lejos de la improvisación libre, hasta la universidad. Cuando te estuviste en Texas, ¿no? Ajá. Y en la universidad era una universidad muy conservadora también, no tan, para nada alentaba la improvisación Ajá. libre, pero hacia el final de la carrera empecé a juntarme con gente del departamento más de música electroacústica. Ok. Y aunque tampoco era algo de improvisación libre, un ambiente, entre ellos había muchos improvisadores que entraban entre el mundo de la música electroacústica y la improvisación libre. Y ahí fue donde me empecé a meter a eso y desde entonces ha sido bastante parte de mi mundo musical, digamos. Yo digo, me acuerdo mucho de ti cuando estabas bien chavo, que lo platicábamos fuera del aire, que venías al programa, que hacíamos unos pequeños acústicos en la cabina. Venías con Diego y sí, yo me acuerdo que la primera vez que hablé con ustedes me dijeron, pues tocamos Miles Davis, John Coltrane, que a mí me impresionó porque tenían 15 o 16 años. Dije, qué bien, estos chavos están tocando eso. Y yo he seguido tu trayectoria y he visto cómo se ha ido cada vez más hacia la improvisación, hacia lo experimental, ¿no? Hasta llegar a esto que finalmente también tiene algo de ruidismo, que empiezan a usar artefactos que no son propios, ¿no? O sea, como ahorita usabas un celular con una app que me contabas, o un poco también, Juan, como lo que Mark Ribot ha hecho mucho con esto de los estudios que hizo John Zorn, el Book of, ¿cómo se llama? Book of Angels. No, se me fue el nombre ahorita, pero que usa globos, que usa Claro. ventiladores, tijeras, como para hacer Sí. cosas extrañas en la guitarra, ¿no? Y entonces, bueno, también te preguntaría a ti, Juan, porque sé que también tú vienes de un ámbito muy clásico. Tú estudiaste al principio guitarra clásica. Sí, empecé con guitarra clásica, pero quería cambiarles cosas a las piezas y me di cuenta también que me gustaba. O estudiaba la primera parte Eso ya y en la me cara. seguía tocando otras cosas. Y sí, un poco como Tom, me gustaba ver cómo, pues a dónde me llevaba, ¿no? Tocar otras cosas, ¿no? Y ya después vi que lo clásico no era lo mío. Me fui a tocar jazz, empecé a tocar jazz y estudiaba con maestro de guitarra de jazz en Monterrey. Este maestro tenía un programa de radio y cada vez que iba me pasaba un montón de cassettes. Él tenía una discoteca enorme en su casa, tenía viniles, CDs, y era de los pocos que tenía esa discografía, ¿no? Como la pedía por catálogo. Entonces cada clase yo iba con una torre o dos torres de esos paquetes Ajá, de CDs. de TDK, ¿no? De CDs, Ah, de de cassettes, cassettes. claro. Y ya la siguiente clase, la siguiente semana ya me los tenía todos grabados, ¿no? Entonces llegaba a la casa y era estar escuchando todo el tiempo cosas nuevas, cada semana, así por años, como 3, 4 años. Y iba separando los que más me gustaban, los que quería volver a escuchar. Después me di cuenta que esos pues, era puro jazz moderno y free jazz y experimentación. Yo no me daba cuenta qué era qué, Claro. ni me acordaba de los nombres. Pero ya después
que vi los que más me gustaban, pues ahí estaba Coltrane, Ornette Coleman. Mingus, Ornette Coleman, Eric Dolphy, Derek Bailey, toda la escena inglesa, Tony Oxley, Schlippenbach, toda esa europea, ¿no? Sin saberlo, ¿no? O sea, era lo que a mí me gustaba volver a escuchar y pues, sin saber a qué estilo pertenecía. Ya después leyendo historia del jazz, Claro. ya veía de dónde venían, por qué y todo eso. Pero fue un interés así que nació Pues sí, de forma escuchando. espontánea, escuchando. Pero Claro. también cuéntenme un poco, creo yo que todo este movimiento de la música experimental dentro del jazz, bueno, no sé si es lo mismo llamar jazz de vanguardia o música experimental, pero también viene de corrientes clásicas, ¿no? Stockhausen o Steve Reich o estos músicos que también, sin ser considerados jazzistas, pues tienen toda esta línea, ¿no? Sí, pues yo veo que hay como muchas tradiciones que se van se enredando van, ahí, ¿no? ajá, mezclando, o sea, como dices, desde el ruidismo, que vienen quizá hasta derivados del techno y de música electrónica popular, muchos de música clásica, bueno, clásica por decirlo así, clásica contemporánea, Sí. yo me imagino como desde los espectralistas o digamos de Mural y los italianos hasta y todo eso, digamos que el mundo en que yo siempre me he sentido más identificado era el lado americano, Claro, quizá proveniente del jazz. es el más cercano también, ¿no? Ajá, y quizá pues es lo que... Pero bueno, ahora te mudas desde hace un rato, tienes un año o un poco más en Berlín, ¿no? 3 años ya. Y finalmente Berlín es considerada una de las ciudades que tiene más movimiento dentro del jazz de vanguardia. Hay grandes improvisadores en Berlín, más que en otras ciudades de Europa. Cuéntame cómo ha sido para ti, de pronto, en México ya lo hacías, y creo que también hay otros improvisadores como Juan y otros en la Ciudad de México, o en Chiapas también estuviste. Pero cuando llegas a Berlín, ¿cómo es tu entrada a esa escena? Pues es muy vasta, ciertamente. O sea, todavía me toma tiempo como saber si es que hay como límites de la escena. Digo, la sigo explorando. Y como te decías hace rato, o sea, parece como que se conecta con diferentes tradiciones que a mí me interesan bastante. Entonces, hasta ahorita ha sido como un proceso muy emocionante de descubrir lugares, gente y claro, hacerte un poco tu propio nicho de dónde crees que perteneces en Claro. todo eso. Sí me he metido, no sé si por Berlín o no, pero mucho como más en la música electrónica y construir... De hecho, vi varios videos tuyos antes de que te salieras del Facebook de una serie como de juguetes. No sé si son cosas que tú estás inventando. Ajá. Sí, justo como cuando cayó el primer encerrón Ajá. duro, me puse a aprender a hacer algunas cosas ahí de electrónica y empecé a hacer artefactos de ese tipo. Entonces eso como que me llevó a cierta línea y tengo algunos proyectos allá que están un poco entre eso, como sigue siendo improvisación, inclusive algo de lenguaje de jazz o de notitas, digamos, y sonido y Claro. electrónica. Inclusive me llama la electrónica a veces también no tan experimental, o sea, como Ok. tengo una cierta fascinación por las drum machines o ciertas cosas así que se usan en música popular.
Y de los últimos proyectos que grabaste con Fogumi, que eran, no era tradicional ni mucho menos, pero sí tenía más, o sea, estaba más arraigado hacia el lenguaje del jazz que conocemos usualmente. ¿Eso lo sigues desarrollando allá o? Sí, sí, a la vez sigue. Tengo un par de tríos como en esa línea. Que, bueno, uno de ellos quizá está un poquito más experimental que los que estaban aquí. Y tengo otro trío casi acústico, lo digo porque es como una guitarra acústica con trabajo acústico. Y ese es un poquito más, es digamos, hasta más tradicional que estos tríos que tenía aquí. Pero sigo tocando jazz y también lo disfruto mucho. Es como que algo que... Se complementan, ¿no? Sí, sí. Y tú, Juan, bueno, siempre digo que es la mafia de Ajijic, que sigues ahí y que has estado muy activo con muy diversos proyectos, pero también últimamente te has involucrado más en proyectos de improvisación con Pilla, con Miguelito, bueno, Claro. que han estado haciendo esto. ¿Cómo es la respuesta? En Berlín me imagino que es mucho más fácil de entenderlo porque la gente está más acostumbrada, ¿no? Hay una tradición. Aquí, ¿cómo ha sido? Sobre todo en Ajijic, porque también hay muchos americanos retirados. No sé cómo, Pues cómo fíjate que reciben esto. hay más apertura en los últimos 4 años. Como que ya no son solo retirados como antes, ¿no? Ya llegan más jóvenes con ganas de hacer cosas, incluso llegan a algunos a tocar, a hacer lecturas, como que está creciendo el círculo artístico de la Ribera y de la zona de Ajijic. Y platicando con Tom, era precisamente eso, que ha ido creciendo y que ha habido mejor respuesta, más respuesta, hay gente más interesada. Tocamos el sábado pasado precisamente con Miguel y bueno, pues fue casi las mismas caras, ¿no? El mismo círculo, tuvimos entre 35 y 45 personas que asistieron bien atentas, todo el concierto estuvo muy padre. En una cochera lo hicimos enfrente de una plaza, pasaba la gente, se asomaba. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, pero la respuesta fue genial y lo hemos estado haciendo esporádicamente y tratando de darle siempre con un invitado, con una bailarina, con una proyección de video, así como Sobre todo un seguimiento, ¿no? Sí, para que la gente empiece claro. a hacer una costumbre en escuchar este tipo de música. Y bueno, como funciona allá es que es una comunidad muy pequeña, entonces todas las invitaciones, lo que les comentaba hace rato, es casi invitación personal, casi o llamarles o escribirles, saludarlos. Mira, estoy presentando esto, estoy emocionado porque viene este amigo de Alemania y vamos a hacer estas cosas. Y han respondido muy bien y yo creo que es momento de hacerlo crecer más, ¿no? A diferencia de hace 11 años que llegamos, era tradicional todo. ¿Quiénes ¿no? son O sea, estos locos en claro, Monterrey? sí. Claro. Oigan, ¿y cómo se conocieron? Porque por ahí contaron una historia de MySpace, que creo que ya ni existe esta plataforma. Pero ¿cómo, digo, tú estabas en Monterrey cuando Tom estaba aquí en Guadalajara, me imagino que se habrán cruzado de repente en el DF, bueno, en fin, en la misma escena del jazz, pero ¿cómo es el primer encuentro? Ay, yo no me acuerdo. Mucho Yo me tiempo, acuerdo sí. seguir a Juan como en línea y ser muy fan de él, pero no me... ¿Cuándo fue la primera vez que nos conocimos? Los inicios del MySpace, por ahí del 2000, Es que ya no me acuerdo tampoco 99. cuándo fue eso del MySpace. Sí, recuerdo mucho tiempo fue solo en línea. Yo escuchaba los tracks, de vez en cuando me metía a su espacio a ver que había alguno nuevo y veía ahí los nombres. Pero no se conocían, nada más se seguían. Sí, nada más nos mandábamos saludos. Ay, a ver cuándo vienes. Yo creo que las veces que vine por primera vez, por ahí el 2008, ya no estabas acá. A lo mejor ya estabas en México. Pero sí, siempre era... algunas veces aquí. Creo que la primera vez fue allá en México, ¿no? Ajá, Fuimos y luego... al Yazorca. Ay, me acuerdo de ese. ¿Ahí tocaron ya juntos o se conocieron ahí? Okay. Sí, ya nos conocíamos escribiéndonos y creo que tú andabas por acá o ya vivías ahí, no recuerdo, pero fue hace pero mucho. sí, no hemos coincidido tanto entre que yo no he estado aquí y... Se mueve esta sillita. Para voltear. Oye, pero a ver, obviamente cuando uno ve este tipo de actos, ¿no? De improvisación, te preguntas, bueno, ¿cómo se ponen de acuerdo, no? Porque me quedó me acuerdo mucho de una frase que dijo Mayra Melford cuando vino con Ben Goldberg, que decía, no, bueno, la gente piensa que nada más tocamos y ya. Finalmente hay una estructura también, o sea, no es que, pues échale. O sea, ¿cómo funciona realmente la improvisación, por ejemplo, entre ustedes dos? ¿Cómo organizan cuando tocan? Pues para mí
para mí es mucho de pensar en la persona y sin sobrepensarlo, pero tener una idea de qué, ¿cómo decirlo? Como de qué mundo viene, Exacto. ¿no? Y que a veces es algo que inclusive lucho de no pensarlo demasiado, porque entonces lo encajono Exacto. a un lugar. Pero inevitablemente me doy cuenta que ciertas decisiones, por ejemplo, de simplemente qué instrumento traer, por lo general están informadas de alguna idea que siempre es incompleta, ¿no? Siempre, nunca sé realmente todo lo que está pasando. Que aparte esa es la magia, ¿no? De la improvisación, el saber a dónde vas a llegar, quién sabe, ¿no? Sí, bueno, para mí es eso y también buscar dónde posicionarse, cómo complementar lo que estás escuchando y Estar muy darle, atento, ¿no? A lo que está estar muy haciendo el atento otro. 100%. Claro. Es casi como si yo estuviera tocando lo que él está tocando. Ok. O sea, ¿y qué me gustaría, si yo soy él, que me gustaría escuchar alrededor ok. de eso, ¿no? Qué bien. Sí, es como una tensión así cruzada, ¿no? Escuchar todas las notas que está tocando y crear algo alrededor que complemente, crear momentos y la búsqueda de la forma. Hay una búsqueda de la forma, pero en el momento, ¿no? A dónde va llevando, ok, dónde Claro. se ganchan los elementos y a dónde va llevando y fluir, ¿no? Últimamente he estado pensando también en las actitudes que a veces uno toma al tocar improvisación libre y, y confrontándome con otros músicos, escuchando música, me doy cuenta que yo prefiero el desaparecer, no estar ahí presente, como que tratar de sobresalir, al menos en esta música, ¿no? Es como desvanecerse y que sea una sola cosa, ¿no? Claro, y bueno, también los silencios son importantes, ¿no? No se trata de estar llenando de notas todo el Claro. tiempo. Como decías tú, saber dónde y estar muy atento a lo que el otro propone. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que estén explorando, sobre todo tú, Juan, aquí en México, bueno, en Berlín, por supuesto, y que estén tocando juntos. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos digan dónde la gente puede seguir lo que están haciendo, dónde pueden encontrar su música. Bueno, mi página de Bandcamp está como Juan Castanón en Bandcamp y ahí pues Ahí subo subes todo. mis discos, mis tracks. Sí. Y tengo un Facebook donde a veces pongo donde voy a tocar, a veces no. Como me desenvuelvo más en esa zona, te digo, casi todo ya comienza Personal. a ser más directo. Está padre eso. Y bueno, creo que es una manera un poco que también resiste, ¿no? a esta cosa de las redes, ¿no? Claro. Y bueno, pues por ahí. ¿Tú, Tom? También tengo una página de Bandcamp donde están como las cosas que yo he hecho como solista y mi página web, digamos, tomkessler.net. Ahí tengo algunas fechas, si lo mantengo actualizado, y discos con diferentes personas, etcétera, info. Pues muchas gracias por haber Gracias a estado ti. aquí en Sesiones en Vivo de Solo Jazz. Gracias a todo el equipo de Jalisco TV y Jalisco Radio y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente sesión aquí en Solo Jazz. Buenas noches. Gracias.